¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuestionarios siempre por TV Lab. Les aviso la primera cosa de la agenda del día de hoy. Quedan exactamente 7 días para que me gane 20 millones de pesos en la rifa del presidente. No. Estamos listos y los invito a que todos compren su boleto. Son 20 millones de pesos libres de impuestos, patrocinados por el avión presidencial, listos para ayudar al sistema de salud mexicano. Hagan su labor patriótica, apoyen con un cachito, 500 pesos. También tenemos disponibles boletos en Sorteo Lab, pero les quedan 7 días, ¿no? Prepárense para el gran evento nacional. Siguiente tema. El día de hoy nos acompaña Mario, de Economía, Camila, también economista, y Natalia, estudiando Relaciones Internacionales. Hay 2 temas en la agenda de hoy, ¿no? Empecemos con el primero, que va a ser el tema de la comida chatarra, ¿no? Como han habido una serie de iniciativas de ley, especialmente a nivel local. Se habían mencionado igual como iniciativas solamente a nivel federal en cuanto al presupuesto, en cuanto a la estructura tributaria del país para agregar impuestos o regulaciones a comidas y bebidas con alto contenido calórico, alto contenido de azúcares, ¿no? Y cómo esta comida chatarra se ha transformado en el enemigo público número 1 de la nación, especialmente ante la crisis del coronavirus. Por segunda, y luego en un segundo instante hablaremos de el registro del partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, México Libre, ¿no? Y cómo se les ha negado este registro. Pero empecemos por lo primero. Oaxaca, el estado de Oaxaca es el primer estado que ha tomado este tipo de iniciativas, ¿no? En Oaxaca ya hasta el día de hoy, ya cualquier menor de 18 años no puede legalmente adquirir bebidas o comidas con alto contenido calórico y de azúcares, ¿no? Estos son Sabritas, Coca-Cola, Pepsi, todo ese tipo de refrescos y comida chatarra en general. Y López-Gatell, el subsecretario de Salud, ha intentado hacer del enemigo número 1 de México a estas empresas de comida chatarra y menciona que han tenido una serie de prácticas poco éticas que han llevado a que la salud de los mexicanos esté deterioradísima y que por lo tanto el número de contagios y de muertes sea también de los más altos del mundo. Camila, ¿qué opinas? Pues bueno, primero que nada quiero pedirle una disculpa a nuestra audiencia por esa introducción. Fue un poco de spam y una jugada un poco sorpresiva para nosotros también. Y pues bueno, ahora sí, en el tema de legislar, pues mira, Julián, yo quiero dejar claro ante nosotros y ante nuestra audiencia que legislar no es hacer política pública. Y si el tema a erradicar es el tema de obesidad infantil o de problemas de salud en la población mexicana, una ley, una prohibición no nos va a sacar adelante. O sea, sin embargo, lo que pasó en Oaxaca en cuanto a prohibir a los pequeños, bueno, a los niños consumir comida chatarra y comprar comida con alto contenido calórico, pues ¿qué va a pasar? Que ahora se lo van a comprar sus papás. ¿Por qué? Porque pues así va a funcionar esto. Si se lo prohíben a un sector, pues otro sector lo va a adquirir y lo va a revender o lo va a tratar de canalizar. ¿Me explico? Entonces yo creo que legislar no, más bien estoy segura de que legislar no es hacer política pública y si quieres realmente erradicar este problema, tendrías que empezar de manera distinta con educación alimenticia desde a temprana edad y generar conciencia entre la sociedad para que tú solito decidas, a pesar de que lo tengas disponible, tú solito decidas el no consumirlo, ¿no? Y ahorita mencionas la relación directa que tiene esto con el coronavirus. Lamentablemente se está viendo que hay gente con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes que salen adelante. No digo lamentablemente, sino porque no encontramos la relación directa, ¿me explico? Entonces, como no hay una relación directa con problemas de ese tipo, pues entonces tampoco podemos adjudicarle al 100% que el consumo de ese tipo de alimentos sea el causante de más muertes de coronavirus, como tú lo mencionabas. Sí, me voy a atrever a empujar tu argumento y decir en dónde te equivocas puntualmente, Camila. Este es un episodio más de debate que informativo. Me parece que, aunque sí entiendo tu punto de que legislar no es hacer política pública, uno lo voy a corregir, ¿no? Yo creo que solamente legislar no es política pública, pero o sea, legislar es un elemento fundamental de algunas políticas públicas. Me parece que o sea, hay que hacer que no solamente pasar leyes es hacer política pública, pero sí parte de hacer política pública es también pasar leyes, ¿no? Y dos,
entiendo el punto de que tal vez esto no funcione al 100%. Sí lo entiendo, que tal vez ahora sean los padres o los hermanos mayores los que se lo compren a los niños, que no hay... El que los niños no puedan comprarlo no significa que no lo van a consumir. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber un consumo neto menor, ¿no? O sea, que no, definitivamente, o sea, en términos netos, términos últimos, a pesar de que los niños lo sigan consumiendo, no lo vayan a consumir menos, ¿no? Y entonces, aunque los niños no dejen de consumirlo, no me parece un argumento suficiente como para decir, no debemos de legislar esto, ¿no? Sí, porque creo que en términos netos sí va a haber menor consumo por parte de menores de edad. Si quieres, ahorita me contestas, pero igual me gustaría que otras personas también hablen y Natalia, que nos hables también tu opinión acerca de este tema, de este tipo de ley en Oaxaca, y también ampliando en el contexto a las iniciativas de ley que se han quedado solamente en iniciativas y de hecho ya no van a estar. El día de hoy, martes 8, se presentó la estructura tributaria, el presupuesto para el próximo año, el secretario de Hacienda lo mandó. Y no hay un nuevo impuesto, un incremento en el IEPS sobre este tipo de bebidas, pero debería de tal vez haberlo. Deberíamos de encontrar este tipo de formas, ponerle un impuesto a los productos para desincentivar su consumo, Natalia. Bueno, primero que nada, yo sí estoy de acuerdo contigo que las leyes sí son parte fundamental de las políticas públicas. Tal vez no es la política completa, pero pues es un inicio y es fundamental. Efectivamente, los niños van a seguir consumiendo, pero muchísimo menos. Normalmente en las casas, bueno, no sé si en sus casas, lo que se hace es mandar a los niños a la tienda y ve por la coca y ve por las papas y para la comida familiar. Entonces, el que el adulto vaya a ser el que tenga que caminar o manejar a la tienda y comprar va a hacer que las compras disminuyan mucho, que si se tomaban 3 litros de coca a la semana, ahora se tomen 1. Entonces, progresivamente, los niños van a como desacostumbrarse a esta comida chatarra. O sea, no sé si ustedes tengan amigos que de chiquitos no les daban coca o no les daban jugo y ahorita de grandes no les gusta el sabor y no están acostumbrados. Entonces, yo creo que es un muy buen inicio para que en generaciones futuras los niños que pues ya serán adultos no tengan el gusto por la comida chatarra, por las papas, por el refresco, y entonces así va a ir mejorando la salud pública. O sea, anualmente hay muchísimas muertes por obesidad, por hipertensión, por diabetes, que son prevenibles y la verdad, pues sí, son como un alto costo para el gobierno. Entonces ahí es donde entra, yo creo, lo de los impuestos. Yo creo que sí se debería de subir porque la comida chatarra produce muchas de estas enfermedades y muchos de estos costos. Entonces, el subirlos, por un lado, va a hacer que la gente compre menos y por el otro también va a recaudar más dinero público para atender estas necesidades. Mario, ahora igual la industria de este tipo de alimentos, principalmente financiada por FEMSA, que es la principal embotelladora de Coca-Cola y diferentes productos en México, ha sacado una campaña de publicidad atacando, bueno, o contraargumentando al gobierno diciendo que son una industria fundamental para la economía, ¿no? Que proveen para muchísimas familias mexicanas y que no ven justificado que el gobierno los esté haciendo el enemigo número 1 de la salud pública. ¿Qué opinas del factor narrativo, ¿no? Del discurso de hacer a esta industria uno de los principales contribuidores a los males de la salud en México? Bueno, pues como mencionas es algo muy interesante, ¿no? Porque algo que sí no podemos quitar el hecho es que sí, FEMSA es una empresa importante para el país y es una empresa de la embotelladora, si más no recuerdo, de Coca-Cola, de las más grandes a nivel mundial. O sea, sí tiene un peso importante en ese sentido. Entonces yo creo que sí es un tema muy importante por ver. Si bien no creo que sea el enemigo público número 1 en el sentido del consumo de bienes chatarras, al final también tenemos otras cuestiones que revisar, cuestiones culturales, pero yo sí estoy a favor en cierto punto de regular estas cosas. Si bien no hacer una prohibición completa, yo creo que sí sería muy interesante y muy importante grabar más el consumo y también limitar las presentaciones, porque recordemos cuando íbamos a la primaria, cuando íbamos a la secundaria, en las cooperativas escolares, en las tiendas de la escuela, pues que había
botellas de 600 mililitros de refresco, había jugos, y al final pues con el aporte calórico y los beneficios que te dan a ti como un niño, pues no son los necesarios, no son los correctos, y las presentaciones pueden ser más grandes. Imaginémonos un pequeño de 6 años que se toma una coca diaria. O sea, el impacto calórico, el impacto de azúcar, el impacto que va a tener sobre su salud, pues sí es algo no benéfico, ¿no? A que se tomara una cantidad más pequeña. Entonces yo creo que este hecho de las prohibiciones, pues sí va a acarrear ciertos beneficios hacia la salud, porque al final limitar el consumo pues es importante. Tal vez sí hay un impacto respectivo en las finanzas de las empresas, porque si no van a tener la misma venta general que han tenido normalmente, pero yo creo que sí es importante regular, sí es importante legislar este tema. ¿Por qué? Porque al final estaban a un acceso tan fácil, tan rápido de los niños, y se glorificaba también estos productos, que pues se veía el consumo de ellos algo básico, algo importante, sin ningún problema y con una total impunidad. Entonces, yo creo que sí es un acierto empezar a discutir este tema de la comida chatarra, de la comida que tiene muchos problemas, y en pro no solo de la salud pública, de las finanzas y de todos los problemas que acarrea, porque al final pues esto puede acarrear un mayor grado de obesidad infantil, de hipertensión infantil, aparte de los adultos también obesidad e hipertensión, que a su vez se va a reflejar en el costo, en el servicio de salud mexicano, porque estas dos enfermedades son costosas de mantener, y cuando uno se va al IMSS, se va al ISSSTE, pues el Estado es quien asume ese pago, y pues al final es muy importante el gasto que se hace para combatir estas enfermedades. Entonces yo sí creo que es un buen primer paso. Bien, como ha dicho Camila, yo creo que se tiene que complementar con otras políticas, pero yo sí veo positivo estos pasos que ha hecho el gobierno federal. Sí, y yo voy a intentar poner igual un contrapunto sobre el mismo argumento que había metido, que es este de agregarle más impuestos especiales a este tipo de productos, ¿no? Subir el IEPS, ahorita creo que tiene una cosa así como 2 pesos la Coca-Cola por cada Coca-Cola que compras, ¿no? Pero igual alguien diría, pues el que le subas el impuesto solamente hace que le salga más caro a la familia que compra la Coca-Cola, no que consuma menos, ¿no? Y esa cantidad de dinero no se ve, no va a ser suficiente para saciar las necesidades del sector salud cuando a esa persona tenga alguna necesidad médica, ¿no? Eso podría ser un contrapunto. Camila, sobre todo lo que has escuchado, igual me atrevería a meterle otro pedacito de contexto, que es el nuevo etiquetado, ¿no? Este nuevo etiquetado que ya tenemos, que es estas figuras hexagonales, donde tienen varios negras que tienen varias lecturas, entre ellas alto contenido calórico, alto contenido de azúcares, alto en grasas trans, etcétera, ¿no? Camila, ¿qué opinas sobre lo que has escuchado? Y agregándole esto también. Claro, bueno, escuchando todos los puntos que ya mencionaron también ustedes, yo no estoy en contra de atacar este tipo de problemas de salud, ni mucho menos. Yo sigo afirmando que legislar no es hacer política pública. Hay algunas políticas públicas que no necesitan de alguna legislación. O sea, puede ser parte o no de una política pública, pero legislar en sí, prohibir algo, no es una política pública. Y yo creo que tienes que analizar el contexto, ¿no? O sea, se hizo ahorita en Oaxaca. ¿Cómo reacciona la sociedad de Oaxaca? ¿Realmente esta prohibición hacia los niños va a hacer que en sus casas no les abran la coca para el desayuno, no les abran el refresco en la noche? ¿Me explico? Entonces, yo creo que va a un análisis mucho más profundo, y que esto, qué bueno que esté en la agenda pública, el tener el tema de salud infantil y en general de la población, pero pues no me parece que sea el paso más acertado. Sobre el etiquetado, eso me parece un poquito más coherente, un poco más visible. ¿Por qué? Porque lo haces visible al momento de comprarlo, pero también muchas veces ni siquiera nos ponemos a ver la información nutricional. O sea, simplemente agarramos la latita o las papas o lo que nos guste y hasta se nos hace chistoso de, mira, exceso de azúcar, ¿no? Ya me la tomé toda. O sea, no sé si va por ahí. Muchas veces la gente no sabe qué es una grasa trans y cuál es una grasa saturada, cuál es la diferencia entre estas dos y cuál de ellas es menos dañina o más dañina. Entonces, yo sigo insistiendo que esto tiene que ser parte de un programa de educación alimenticia en todos los sectores de la sociedad, y a lo mejor el poner IEPS, como lo mencionabas, va a ser nada más que ahora la gente que tenga su gasto va a tener mucho más presupuesto, o más bien se le va a consumir el presupuesto en pagar este tipo de alimentos chatarra, porque pues hay demandas por productos que no son tan fáciles de calmar o de opacar. Entonces, claro,
las estrategias no sé, vamos a tener que evaluar después de que pase un tiempo a ver si el consumo bajó y sobre todo si la salud mejoró, porque si no mejoró significa que lo obtuvieron de otros lados. Natalia, algo para ir cerrando y si quieres igual le introduzco un último pedacito de contexto, que es igual en los próximos años todas las figuritas de el osito Bimbo, el gansito, etcétera, creo que tienen 2 años para transicionarlas fuera del etiquetado a todo para evitar su consumo de niños. Igual se va a prohibir hacer publicidad con atletas o algo así, ¿no? Natalia. Sí, o sea, yo creo que esto es un buen primer paso. Estoy de acuerdo con Camila que no es lo único y que hay que complementarlo con políticas de educación, de nutrición. Y pues a mí me gustaría ver tal vez en un futuro que las escuelas tengan clases de educación alimenticia, que es fundamental pues para todos los niños. Sí, creo que los impuestos van a ayudar un poco, no van a solucionar todo el problema. O sea, yo creo que ninguno de estos como pasos que están haciendo, el de prohibirlo para la venta de los niños, el subir los impuestos, el etiquetado, va a resolver el fenómeno por sí solo. O sea, esto es algo cultural, es algo transicional, que no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, tal vez en algunos años, en unas generaciones, porque no creo que tampoco sea de que en 5 o 10 años vaya a resolver todo el problema, pero tal vez las próximas generaciones van a aprender a alimentarse mejor, van a aprender a destinar menos dinero a esta comida chatarra, aprender a leer las etiquetas, y me da mucho gusto que el tema esté dentro de la política, de las políticas públicas y dentro de la agenda política de México, y pues espero ver más iniciativas como estas, que no se quede nada más en, pues ya pusimos el impuesto y ya lo prohibimos, sino que, como dice Camila, hagan más programas y más proyectos para mejorar la salud de México. Claro. Mario, para concluir. Sí, claro, pues a mí el etiquetado, pues a diferencia de algunos, a mí sí me consterna, ¿no? Creo que si llegas y ves un gansito con una etiqueta negra ahí que dice exceso en azúcares, la verdad también se me ha puesto a pensar y dices, no, pues mejor no me lo llevo, ¿no? Entonces creo que sí desincentiva un poco ahí el consumo. Y como dices, o sea, sí es un tema muy importante a recalcar esto de la alimentación y todo eso, porque yo recuerdo muy bien una clase, en la cual un profesor nos comentaba de que qué relación hay entre el aporte las comidas hipercalóricas y el ingreso. ¿Por qué? Porque tú a veces puedes sustituir una comida completa y nada más comerte tú un guajolocombo, que es tu torta de tamal, y tu atole por 20 pesos y tienes ya un aporte calórico muy grande a un muy bajos costos. Entonces yo creo que ese tema sería también por revisarse también. ¿Cómo está la relación ingreso, calorías? Al final, o sea, sí da espacio a un debate mayor, más allá nada más también de si la comida chatarra es buena, si el refresco es bueno o malo. También hay temas culturales. El País hace poco sacó un artículo en el cual relaciona el consumo de la Coca-Cola con Chiapas, de cómo es posible que en Chiapas tenga un consumo excesivo de Coca-Cola, la relación que tiene con su cultura. O sea, sí da mucho espacio para revisar este tema, sigue para continuar el debate. Entonces pues esperemos a ver qué les sean las próximas políticas a futuro de estos temas de las comidas hipercalóricas, ¿no? Claro. Ya no quiero pasar mucho más tiempo en esto, nada, voy brevemente a darle un cierre. Me parece interesantísimo esto que dices, Mario. O sea, creo que también hay una relación fundamental, no solamente entre el consumo de estas comidas y la obesidad y la hipertensión, etcétera, sino que diabetes, sino que también, más bien la relación parece que a veces podría ser entre pobreza y estas enfermedades, ¿no? Porque es tan barata ese tipo de comida que puede... Entonces, creo que también puede dar para un análisis y un debate más profundo en ese sentido. Pero sí me atrevería a decir que la industria refresca de comida chatarra ha hecho un daño terrible para el país, ¿no? En ningún otro país más que en Estados Unidos es comparable la cantidad de poder que tienen y la cantidad de poder que le hemos permitido tener a esta industria, ¿no? En Chiapas, en Oaxaca, limpian lagos enteros, ríos enteros para embotellar y hacer más, y pues sí, utilizar el agua para embotellar ese tipo de productos. Me encantaría que después se ataque a la industria del alcohol, ¿no? La industria del alcohol igual me parece que terrible, y especialmente la cervecera. Creo que igual se ha perdido lo mexicano en la industria cervecera. Ya todas las cerveceras grandes mexicanas ya no son mexicanas, son transnacionales, han sido compradas y han hecho un daño igual terrible a la salud y a los ecosistemas mexicanos. Pasemos al siguiente tema. Voy a dar un poquito de contexto muy breve y ya dejo que ustedes hablen. Margarita Zavala
y Felipe Calderón han estado probablemente desde hace años, pero solamente lo sabemos desde hace como 2 años de que llegó AMLO a la presidencia, que están intentando formar un partido político. Es una situación que llevan igual planeando y pensando desde hace mucho tiempo, es lo más probable, ¿no? Han estado intentando conseguir firmas, haciendo juntas en vecindades, en colonias, en distritos, consiguiendo INES, consiguiendo donaciones, y hoy, la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral les tiró el registro, ¿no? A pesar de que ya había sido, creo que inicialmente aceptado, habían cumplido con los requisitos, se llevó a cabo una junta en línea, se votó, se dieron argumentos y se votó en contra, ¿no? No por unanimidad, sí hubo, creo que fue 7-4, pero los consejeros tiraron el registro de México Libre, es el nombre del partido. Mario, ¿qué opinas acerca de esto? Y no solamente de la decisión, sino también de que Margarita Zavala y Felipe Calderón tengan un partido político. Bueno, yo la verdad quería esperar mi argumento aquí si alguien estaba a favor de Felipe Calderón. Yo veo correcto. Si el INE dijo no va a haber México Libre, es lo que quería esperar. Si el INE dijo no va a haber México Libre, no va a haber México Libre. Celebro la decisión del INE al rechazar esta postulación, dado que no cumplió pues todos los requisitos del INE. Recordemos que México Libre de entrada desde su fundación y desde su proyecto ha sido muy criticado, ha tenido muchas controversias por las firmas falsas, ahora que por el financiamiento con recursos de procedencia irregular, no ilícito, irregular, y también el uso de algunas herramientas que no les permiten recaudar dinero a través de los cobros, que ha sido el argumento principal que ha dado el consejero Ciro Murayama. Entonces, pues aquí vemos de que ya se expresó el INE. No sabemos si esta expresión del INE es una representación de la voluntad popular, porque al final México Libre pues sí representaba un sector poblacional muy grande, sí representaba ciertos sectores de la población que han simpatizado con el movimiento calderonista, con el movimiento de Margarita Zavala. Entonces, pues en ese sentido, pues sí, le quita un poco de representación. Es que existe el PAN como una alternativa, pero no es lo mismo. Al final, tener otro partido político que tal vez representara a los ideales calderonistas, pues sería importante, pero también ya tenemos un exceso de partidos políticos, discúlpenme. O sea, hace unos años ya íbamos a darle un batazo al PT y que dejara de existir, y lo salvaron. Entonces yo creo que también tener otro partido político, un partido que al final parece que es muy familiar, y una disculpa a mis amigos que sí pidieron firmas por México Libre, pero un partido que no tiene una intención, ¿no? Porque ¿qué ideales van a representar de la sociedad más que los ideales calderonistas? Y yo, en lo personal, pues Felipe Calderón le pueden haber dicho muchas cosas, pero no es mi presidente favorito. Claro. Natalia, también Mario representa algo interesante, el calderonismo sobre el panismo, ¿no? ¿El calderonismo tiene un lugar en la política nacional hoy? ¿Crees que debería de tenerlo? Creo que es una perspectiva válida para el país, el volver hacia el calderonismo, que es una corriente popular y muy definida. Mira, a mí algo que me llama mucho la atención es que, o sea, como que en la historia de México sí tuvimos un partido predominante y que tenía el poder por muchísimos años, pero una vez que un presidente salía del poder, se desaparecía. Los hacían embajadores, iban a vivir a otro país, ni siquiera mantenían el liderazgo dentro del partido. Y Calderón es el primer presidente que no se va. O sea, terminó su mandato, hizo lo que pudo, hizo lo que quiso, hizo lo que creyó que era mejor para el país y entregó el poder, pero se quedó como con las ganas, como diciendo, yo sé, yo hice, yo pude y yo todavía puedo. Entonces, esto del calderonismo, sí hay muchas personas que están de acuerdo con la forma en que gobernó y que pueden seguirlo, pero el crear su partido no creo que esté creando nuevos liderazgos. O sea, el nombre del partido es México Libre, pero la mayoría de las personas lo conocen o lo ubican por el partido de Calderón o el partido de Margarita Zavala, ¿saben? Entonces, Calderón pues ya fue y no sé para qué quiere hacer el nuevo partido. Si no está creando nuevos liderazgos, no está creando como un sucesor. O sea, no está preparando a nadie para que sea su nuevo presidenciable por el partido. Entonces, la verdad, no sé qué pretende. El INE tuvo sus razones para no aceptar el registro del partido y pues no sé, la verdad no sé qué pensar al respecto. Sí. Me parece que al final van a terminar lo van a llevar a tribunales y probablemente vayan a tener el registro. La cuestión es si lo van a tener para 2021, ¿no? Para contender en las intermedias, y lo más probable es que no.
Pero Camila, ahora vas tú ahora sí, y cuéntanos por qué Calderón sí debería de ser todavía presidente de México y por qué amas a Calderón. Adelante. No, a ver, no. Yo no le voy a aplaudir a Calderón nada. Yo tampoco admiro a Felipe Calderón. Algo que dijo Nat que sí se me hace muy interesante es que él ahí sigue, ¿no? Está interesado en la vida política del país. Podemos ver al ejemplo del presidente de Mario, Enrique Peña Nieto, que pues, quién sabe dónde esté, quién sabe qué haga, y se desentendió, me explicó, entregó el país y dijo, bueno, adiós. Pero ese no es el tema. El tema ahorita es la creación del partido político o del registro del partido político México Libre, que yo ya estuve escuchando la opinión del presidente, su reacción se me hizo muy baja, la verdad. Él desacredita al Instituto Nacional Electoral, que también le dio el triunfo en su momento a él como presidente. Él lo desacredita, dice, no, imagínense, hubieran aprobado el registro y si ya de por sí el INE está desacreditado, hubiera estado peor. A mí se me hace esto algo muy, muy bajo. Calderón le responde, dice, espero que el presidente algún día me supere, y tiene razón, o sea, el presidente que esté en lo suyo, sí. El INE tiene que ser algo respetable e incluso admirable por el presidente, porque esa es la institución que debemos fortalecer si queremos tener una democracia pues mucho más estructurada y más confiable. Entonces, por ese lado yo sí me atrevo a atacar un poquito al presidente y decir que eso no son comentarios, ni tampoco es un triunfo de México el que no tengamos el registro de otro partido político, sea quien sea. Ahorita se llama Felipe Calderón, pero sea quien sea, no es un triunfo el decir yo no tengo más competencia, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo como de forma objetiva digo que se tiene que fortalecer a las instituciones para que tengamos realmente un país pues mucho más en una vertiente que va creciendo en sus contrapesos. Yo también como Mario coincido en que ya no necesitamos más partidos políticos, hasta se me hace difícil diferenciar claramente cada uno entre ellos, porque no identifico una propuesta muy marcada en cada uno. Entonces, pues bueno, yo por ese lado sí creo que si no cumplieron el registro completo, pues qué pena, pero también Calderón dice que coincide mucho con que no sabían cómo votar, se nota en las grabaciones de la conferencia que no están seguros como del sí ni del no, y deja mucho que dudar, ¿no? Entonces, pues sí. Mira, sí. Oye, y ahora vamos de regreso igual en la misma forma en la que venimos, pero en reversa, ¿no? Vamos con Camila, Natalia y Mario. Nos queda muy poco tiempo, pero para breves conclusiones y hacerte otra pregunta, Camila. Uno, ¿no crees que México Libre quiera ser un partido político debilita las posibilidades de la oposición a llegar al poder de nuevo? O sea, el que la derecha ahora sea la fracturada, el que tengas tanto al PRI, bueno, que es más de centro, y luego tengas a un PAN que es de derecha y a México Libre de derecha, no fractura a la oposición aún más y le quita votos a alguien que podría llegar a la presidencia. Y dos, me gustaría saber, ¿podrías considerar el voto para algún candidato calderonista de México Libre? Pues primero contestando a la primera pregunta sobre la oposición, de si va a estar debilitada o no, yo ahorita, septiembre de 2020, no creo que Morena tenga un contrapeso realmente que podamos denominar contrapeso. Hemos visto cómo están brincando del PRI a Morena, del PAN al PRI, o sea, esto que no tienen bien marcado de decir, nosotros defendemos esto y no nos importa estar ahorita en contra del partido del presidente, etcétera. Esto se me hace que no da pie para decir que realmente tenemos ahorita una oposición. Tenemos otro partido que no sea Morena, pero no tenemos una oposición que realmente esté pues dividiendo o fragmentando las ideologías en México. Entonces, por ese lado no creo que pueda fracturar aún más la oposición, porque no creo que exista ahorita una oposición clara. Y si estoy dispuesta o no a votar por un candidato de México Libre, realmente yo... mis votos van a ser obviamente mucho más pensados cada vez y siento que va a ser más hacia el análisis de un candidato más que el partido, pero también no quiero hacer un voto que no sea útil, como le llamábamos cuando fueron las presidenciales de Andrés Manuel. El voto útil muchas veces puede crear el contrapeso, más que el partido o más que algo en específico. Entonces, claro, pues por ahí va. Voto útil significaría votar por el segundo lugar, ¿no? O sea, si Morena va en la selección, ganando las encuestas, sería votar por el siguiente que esté inmediato después a Morena. Eso se refiere a Camila con el voto útil. Natalia, adelante. Pues yo creo que ya, o sea, Calderón ya tuvo su tiempo de gobernar, lo hizo lo mejor que pudo
y ya debería de pues sentarse y dejar a los siguientes hacer el trabajo. O sea, sí creo que una democracia debe de tener una oposición, pero debe de ser una oposición fundamentada. O sea, Calderón ganó las elecciones por 0.5%, que realmente es nada. Entonces, si ahorita la población y los mexicanos decidieron votar por Obrador, yo creo que debería de darle lugar y debería de darle chance de gobernar a su manera. El crear el partido, yo creo que sí va a pues dividir un poco mucho el PAN. Desde las elecciones pasadas nosotros vimos como el hecho de que Margarita Zavala se postulara como candidata independiente, pues dividió al PAN. O sea, ya venía dividido, pero eso lo dividió todavía más. Como dice Camila, no creo que haya una oposición muy fuerte. O sea, ahorita todos están como brincando del tingo al tango y ya no se nota quién es centro, quién es derecha y quién es izquierda. Y creo que eso también va a ser un reto para la democracia en México, que todos los partidos decidan, porque yo tampoco pienso que Morena esté muy bien definido de qué sea. O sea, creo que también hay muchos del PRI que se metieron, muchos del PAN que se metieron para llegar al poder, y creo que va a ser un problema a largo plazo el poder reestructurar estos partidos y reestructurar las ideologías para poder hacer que los ciudadanos tomen una decisión de qué proyecto de nación quieren. Genial. Nos queda muy poco tiempo, Mario, adelante. Pues sí, yo también comparto esta visión, realmente no se ve una diferencia clara. Yo creo que ahorita lo más es si eres obradorista o eres antiobradorista. Creo que esa es la diferencia mayor que existe ahorita en el plano político nacional. Y México Libre, pues como dicen, realmente pues... Y sí, me parece que aunque critiquen al presidente cuando dice o están conmigo o están en mi contra, me parece que realmente el clima político de México sí parece muy o eres obradorista o no lo eres. Y por último, me voy a atrever a hacer una aseveración fuerte. Parece que el registro de México Libre no debería de dársele, no por irregularidades en el financiamiento, sino me atrevería a decir yo porque no creo que alguien como Calderón tenga lugar en la política mexicana. Pero eso no es juicio del INE. Que alguien que tiene vínculos con el narcotráfico evidentes no debería de estar involucrado en lo absoluto, alguien que debería estar en la cárcel, en mi opinión, como Calderón. Estoy de acuerdo que puede ser que no sea juicio del INE, pero sí de las Cortes, y las Cortes podrían tirarle ese proyecto a Calderón. A mí me parece que alguien así y con esas ideas no tiene lugar en la política mexicana. Claro que esa no fue la posición del INE, ¿no? La posición del INE fue por irregularidades en el financiamiento. Y bueno, con eso cerramos el programa de hoy. Fue más de debate en esta ocasión. Y no se lo pierdan cada semana por Tebular. Recuerden comprar su boleto del avión presidencial. Ya es la próxima semana. Nos vemos y siempre cada semana cuestionaré. Hasta luego. Bye.